Soy Laureano Manson y esta es la primera clase de historia del lenguaje cinematográfico. Bueno, vamos a lanzarnos a un alucinante viaje alrededor de un lenguaje verdaderamente increíble como es el lenguaje cinematográfico, que puede ser considerado todavía como un lenguaje joven en comparación con otras expresiones artísticas como la pintura, la literatura, el teatro, la música, que tienen miles de años de historia. El cine en sus 125 años de historia, que es una historia, decíamos, breve en comparación con las otras expresiones, ha captado y ha logrado una evolución verdaderamente formidable, tanto en lo técnico como en lo artístico, como en lo industrial. El cine ha logrado nutrirse de todo el andamiaje de esos miles de años de evolución de las restantes expresiones artísticas. Antes de hablar de la aparición del cinematógrafo, que data del año 1895, vamos a hacer un rápido repaso por los antecedentes visuales a la aparición del cinematógrafo y arrancamos por el arte rupestre, o denominado por muchos especialistas la pintura con vocación cinematográfica. Acá tenemos el jabalí de ocho patas encontrado en las cuevas de Altamira. Es una pintura de miles de años de antes de Cristo que da cuenta de cómo este pintor primitivo tenía la intención de apresar una realidad dinámica y representar gráficamente esta realidad como una realidad móvil, como una realidad en movimiento. Tenemos el primer par de patas delanteras y el segundo par de patas traseras, y esas otras patitas que aparecen como desprendiéndose. No se trataba de un jabalí mutante, sino de este artista primitivo que quería dar esa idea o esa impresión de movimiento. Luego nos vamos a ir al año 5000 antes de Cristo. Vamos a hacer una experimentación. Damos la luz. Les cuento que estoy grabando a las 4 de la mañana esto para ustedes, así que no tengo que hacer tanto ruido. Y vamos a las denominadas sombras chinescas o el teatro de sombras, que consistía en una fuente lumínica y la representación de un movimiento. A mí no me sale muy bien, ahí está, me sale el perrito nada más, y no sé qué sería eso. La representación de un movimiento sobre una superficie, ¿no? Luego seguramente ustedes podrán hacer algunos mejores en el grupo de WhatsApp que subamos. Ahora vamos a viajar hacia el año 1200 a.C. y hacia los relieves egipcios. El faraón Ramsés hizo esculpir en las paredes externas de templos fases sucesivas de movimiento de, por ejemplo, este tipo de figuras, estos caballos, de manera tal que si eran contemplados por alguien que pasaba al galope, se generaba la ilusión o se generaba cierta ilusión de movimiento. Ahora fíjense, todo esto que venimos mencionando data de miles de años antes de Cristo, o esto último del 1200 antes de Cristo. Vamos a ir a algo un poco más cerca en el tiempo, si no, no vamos a llegar nunca al cinematógrafo. Vamos a la linterna mágica, que es del año 1646 de nuestra era, creación del sacerdote alemán Athanasius Kircher. Acá la tenemos, constaba de una fuente lumínica. Ahí en esa suerte de viñeta que vemos ahí, en cada círculo hay una ilustración, de manera tal que cuando se pasaba esa banda delante de la fuente lumínica y se proyectaba sobre alguna superficie, se generaba también la ilusión de movimiento. Ahora sí vamos al primer antecedente importante a la aparición del cinematógrafo, que es la fotografía, que data del año 1816, fue creada por Joseph Niepce. La primera foto tomó un tiempo de 8 horas de exposición y Niepce trabajó asociado con Louis Daguerre. Cuando Niepce muere, Daguerre hereda la gloria del invento, por eso ustedes habrán escuchado hablar tanto sobre el daguerrotipo. Otro elemento importante entre los antecedentes a la aparición del cinematógrafo es una teoría, la teoría de la persistencia de la visión o de la persistencia retiniana.
de Peter Mark Roget, es una teoría del año 1824, y este señor sostenía que nosotros percibimos el movimiento a partir de una suerte de virtud o defecto de nuestras retinas que hacen que cada imagen que vemos representada, por ejemplo, sobre una pantalla, pared o lo que fuera, o esta cortina, permanece durante una pequeña fracción de segundo y se asocia con la imagen siguiente. De esta manera, para Peter Mark Roget, la percepción del movimiento tenía que ver más que nada con un hecho oftalmológico. Esta teoría luego fue refutada, más allá de que sigue apareciendo en algunos libros de cine y en algunos documentales. Lo cierto es que la percepción del movimiento tiene que ver con el denominado efecto Phi, que data del año 1912, fue postulado por Max Wertheimer y tiene que ver con toda la escuela de la Gestalt, y sostiene que la percepción del movimiento es un hecho mental, es una operación que realiza el cerebro, que hace una operación de síntesis entre todas estas fases de movimiento que vamos observando. Por lo tanto, la percepción del movimiento es más un hecho psíquico y psicológico que ocular u oftalmológico, ¿no? A partir igual de estas teorías, sobre todo de la teoría de la persistencia de la visión o de la persistencia retiniana, se inventaron algunos juguetes ópticos que les ponían nombre de etimología griega para venderlos como algo sofisticado. Como por ejemplo el taumatropo, que es este que tienen acá, que es el círculo con las piolas y el pájaro y la jaula. Al girar rápidamente se genera la ilusión del pájaro dentro de la jaula. Tenemos otro juguete, sí, mucho más interesante, como es el zootropo, que es este que está acá. Tenemos estas ranuras, el tambor cilíndrico gira y vamos observando lo que sucede aquí dentro, esta fase de un hombre en un monociclo, y hay diferentes instancias de movimiento, y al girar y observar por esas ranuras se genera la ilusión de movimiento. Vamos a ir también hacia otro elemento importante, que es el de la cronofotografía, que consistía en la descomposición de un objeto en movimiento, por ejemplo un animal, a partir de múltiples fotos, en donde cada fotografía tomaba una instancia precisa de movimiento. Para eso, por ejemplo, se creó el denominado fusil fotográfico. Fíjense acá, el cañón funciona como objetivo y el gatillo es el disparador, y hubo un millonario que cruzó una apuesta que tenía que ver con el hecho de si un caballo al galopar tenía siempre alguna pata o casco apoyado sobre el suelo, o si en algún momento sus cuatro patas permanecían en el aire, ¿no? De todo esto pueden encontrar mucho material, obviamente en Google o en YouTube, de todos estos juguetes y todas estas experiencias, así es que traten de buscarlas. Luego sí iríamos hacia la creación del praxinoscopio, que les recomiendo mucho que lo busquen y que vean materiales. Data del año 1877, lo creó Charles-Émile Reynaud, y funcionaba con un tambor de espejos y permitía la proyección sobre una superficie o pared de animaciones. De hecho, los primeros dibujos animados fueron creados por este señor y son previos a la aparición del cinematógrafo. Ya luego, en el año 1889, tenemos la introducción de la película de celuloide como soporte para registrar estas imágenes captadas, ¿no? Y que luego eran proyectadas. La película de celuloide fue patentada por el científico norteamericano Thomas Alva Edison, que al morir dejó patentados más de 1000 y pico de inventos, entre los que verdaderamente inventó y los que... pero ya de eso hablaremos en la clase próxima. Y la película que él creó fue una película de 35 milímetros, flexible, transparente, resistente, es decir, con las características parecidas a las que tuvo la película durante mucho tiempo.
solo que al principio era altamente inflamable y eso derivó en incendios en algunas proyecciones y en algunas tragedias. Y luego finalmente llegamos hacia la invención del cinematógrafo en el año 1895 a cargo de los hermanos Louis y Auguste Lumière. Este aparato permitía el arrastre intermitente de la película. Cinematógrafo, ellos le pusieron ese nombre basándose en dos términos de origen griego: kinema, movimiento, y graphein, que es el verbo escribir, ¿no? Querían darle idea de escritura en movimiento. El mismo aparato, el cinematógrafo, servía para filmar, para proyectar y para tirar copias. Ellos eligieron para presentar esta invención la fecha del 28 de diciembre de 1895 y estrenaron esto en el sótano de un café, ¿no? En París. El aspecto antes de la presentación, más allá de que ellos eran hijos y pertenecían a una familia de industriales y habían invitado a gente de alta sociedad, a algunos artistas, algún periodista por supuesto había, pero el aspecto previo a la primera proyección era un tanto desolador. De hecho, ellos habían hecho un arreglo con el dueño del café y de esa sala. Ellos habían propuesto ir a Bordeaux, ¿no? A participación repartida de las ganancias de la venta de entradas, pero el dueño de ese café, que era un italiano, les dijo que no, ¿no? Les estableció un alquiler diario y de hecho el primer día pagaron justo con lo que lograron recaudar. eh, y uno piensa, uno puede pensar cómo fue que la gente no estaba interesada en esto, y si lo contextualizamos, 1895, fines del siglo XIX, estamos en pleno furor de todo lo que tenía que ver con el auge de la revolución científica, tiempos de una gran apetencia de realismo, de una sociedad muy pragmática, tiempos en que aparecían cientos de inventos, algunos de ellos eran maravillosos, otros no tanto. Los Lumière habían colocado en la vidriera del café una explicación que tenía un tono entre científico y un tanto doméstico sobre el aparato que iban a presentar, y finalmente presentaron sus primeras películas. Obviamente, una vez que la luz se apagó y comenzaron a desfilar estas imágenes, la historia cambió, ¿no? Esto es importante y hay que mencionar que obviamente el grado de sorpresa de aquellos primeros espectadores no tuvo que ver con el contenido presentado, ¿no? Sino con el nivel de realismo de las imágenes. Por ejemplo, bueno, tenemos esto, obviamente, véanlo, ustedes van a encontrar un montón de material disponible y de documentales sobre esto. Ahí tenemos la salida de los obreros de la fábrica Lumière, para que se den una idea de que lo que llamó la atención de aquellos primeros espectadores no era justamente el contenido de las imágenes, que eran imágenes totalmente cotidianas y vulgares, sino el nivel de realismo. Ustedes piensen que hasta ese momento lo más realista que se había concebido en cuanto a representación de la realidad era la fotografía, pero ahora ya tenemos una representación en movimiento. Esa película, La salida de los obreros de la fábrica Lumière, es el primer registro de la clase trabajadora en la pantalla grande, así como Partida de naipes o Partida de cartas es el primer registro de la burguesía en el cine. Fíjense que ellos trabajaron estas primeras películas con planos generales, inspirándose en motivos pictóricos de autores del impresionismo, ¿no? Pintores del impresionismo como Monet, Renoir, Cézanne, y acá está la película que fue el hit, obviamente, ¿no? La llegada del tren.
que bueno, es la única que contenía una gama de encuadres más variados, ¿no? Desde un plano lejano hasta un plano general, hasta ese primer plano del tren y la gente que de alguna manera quería huir desesperada creyendo que el tren se les iba a venir encima. Los Lumière, la concepción que tuvieron del cine fue como un instrumento de registro documental. Ellos hicieron pocas ficciones, entre ellas El regador regado, que fue el primer gag de la historia del cine, que bueno, estaba protagonizado por un sobrino de los Lumière y el jardinero que ellos tenían y qué sé yo. No habían actores, no trabajaban actores, al menos en el cine inicial. Eh, Actores había, pero en teatro. Y era una simple travesura, ¿no? Estaba el jardinero con la manguera, estaba un chico que no era tan niño, era un adolescente crecido más bien, tapando la manguera y de repente soltaba la manguera y le saltaba agua al jardinero. Otra incursión un tanto extraña de los Lumière en aquel tiempo fue un pequeño corto que inauguró el trucaje, ¿no? Que es una película del 1896 que se llama La demolición de un muro, en donde se veía una pared que era derrumbada por unos trabajadores y luego se proyectaba en reversa, entonces la pared volvía a levantarse y la gente quedaba, ¿what? Bueno, de todas maneras, los Lumière no tenían mucha confianza en su invento. Para ellos el furor iba a ser pasajero y prácticamente hacia 1900 emprendieron su última aventura fílmica, una película de ficción que lamentablemente está perdida, y despidieron a los trabajadores que tenían en su pequeña empresa, creyendo, como les decía, que esto iba a ser una moda o un furor pasajero y que ya la gente no iba a tener interés en el cine. Afortunadamente no fue así, si no, no estaríamos acá. Los espero en la próxima clase.